Buenas tardes, licenciada Agustina Yanira Herrera Hernández, Herrera Rodríguez. Herrera Rodríguez. Reciba un cordial saludo del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y una cordial bienvenida también. Hemos hecho esta modificación en la programación debido a que el licenciado que está convocado, el licenciado Mario Alejandro Hernández Robles, avisó que como él viene del oriente del país, viene todavía en un tráfico. Y aprovechando pues de que usted ya estaba acá ya lista, pues adelantamos y de esta manera pues salimos igualmente con usted antes. La fase de la entrevista constituye el segundo filtro que el Consejo Nacional de la Judicatura, a través de su manual de selección, ha implementado en el proceso de selección de magistrados, magistradas, jueces y juezas, y en particular en este caso en el proceso de selección de candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2021-2030. El análisis curricular, en su caso, estableció que posee maestrías y cursos, experiencia docente por más de 15 años, tiene una investigación más reconocimientos, sus documentos están completos, acreditan la conducta personal del aspirante, así como también tenemos los documentos acerca de los antecedentes sobre procesos disciplinarios o sancionatorios, los cuales están, digamos, limpios, no tiene ningún señalamiento de ninguna clase. Como funcionaria judicial, se reporta también que posee más de 15 años dentro de lo que es la carrera judicial, y sus evaluaciones, al menos las últimas, no la del 2020, sino la 2019, reporta satisfactorio con mérito. De esta manera usted obtiene un porcentaje del 4.40 dentro del 50% que es la verificación curricular. En estos momentos vamos a pasar a explicarle la metodología para esta entrevista, donde el licenciado Nelson López Carranza le entregará, o mejor dicho, pondrá a disposición suyo 5 sobres que contienen 5 claves, para que usted pueda tranquilamente abrirla y leer las preguntas, y después él nos las distribuye a todos nosotros para iniciar con su entrevista en la medida en que usted nos indique que ya está lista, porque esa es la mecánica. Por favor, la clave. Clave 2. Clave número 2. Puede abrirla y leerla tranquilamente, y ahí nos indica cuando ya esté lista para que podamos comenzar.
Lista. Bueno, ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico o la corriente a la cual se adhiere y por qué, licenciada Agustina Yanira? Bueno, a pesar de que esta es una pregunta general, ¿verdad? Que de acuerdo a la Constitución ya sabíamos que se nos iba a formular la misma, pero no fue fácil encontrar una respuesta, porque las corrientes del pensamiento jurídico son muchísimas y escoger a cuál pertenezco pues no me resultó una tarea sencilla. Sin embargo, analicé 5 corrientes del pensamiento jurídico. Una de ellas es el justnaturalismo, el positivismo jurídico. También analicé lo que es el garantismo, y el positivismo. Dentro del justnaturalismo, tuvo un avance histórico que considero que es necesario traerlo a cuenta porque todavía permea ciertas decisiones, o mejor dicho, ciertas interpretaciones de la norma. El justnaturalismo empezó con lo que era un justnaturalismo de tipo cristiano, que sus principales exponentes eran San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que ellos decían que para que una norma fuera válida tenía que ser una norma justa, y esta tenía que ser una norma justa de acuerdo a las leyes de Dios, a las leyes divinas. Después hubo un justnaturalismo racional, el cual decía de que ciertamente dentro del hombre podía encontrarse lo que era el derecho, pero se podía llegar a él a través de la razón. El positivismo jurídico pues es que ante una norma que ha surgido siguiendo todos los procedimientos de ley, entonces esta debe de ser una norma válida. Sin embargo, una de las objeciones también al positivismo jurídico es que no todas las normas válidas son normas justas. Entonces, y aquí es a donde el autor Radbruch estableció que si una norma era válida por haber seguido todo el procedimiento de ley, pero era una norma injusta, entonces no se debía de hacer caso a dicha norma. Y había dejado por fuera una corriente del pensamiento muy importante, que es el realismo jurídico. Y el realismo jurídico ve que el derecho es una construcción social, ve al derecho infieri y habla de 3 presupuestos básicos para considerar una norma válida, que es uno de ellos precisamente la validez, la eficacia y la justicia. Entonces yo no me puedo decantar por una sola corriente de pensamiento jurídico, sino que soy positivista en el momento de hacer la adecuación de la conducta al tipo penal. Y algo que podría parecer como tan obvio, en la práctica no lo es, porque se remiten a los juzgados procesos por conductas que no son constitutivas de delito. Entonces, nuestro legislador ha optado por la técnica de describir las conductas a través de acciones. Entonces, siendo positivista, hay que ver si la acción realizada se adecua a una de las acciones descritas en el tipo penal. Ya en
en ciertas fases del proceso también tengo un positivismo crítico, porque hay que emitir resoluciones de acuerdo a la realidad. Yo estoy completamente de acuerdo en que el derecho no es estático, el derecho cambia constantemente y no voy a tener los mismos criterios, no ni siquiera de hace tiempo atrás, sino que ante un mismo hecho descrito normativamente de una misma manera, se tienen que valorar una serie de circunstancias, sobre todo yo que estoy en la jurisdicción de menores, ¿verdad? Las realidades propias del adolescente y también todo lo que es la fase el garantismo, en lo que tiene que ver con aplicación de derechos y garantías. Así que yo me decanto por esas tres corrientes. La pregunta de conocimientos jurídicos indica cómo deben afrontar los jueces la incertidumbre experimentada dentro del proceso, originada cuando su decisión requiere de algún conocimiento científico, experto o tecnológico ajeno al de su formación profesional. Bueno, yo creo que hay dos e incluso hasta tres maneras de enfrentarlo. Primero, la ley establece que si el juez no tiene los conocimientos científicos, si no es experto en tecnología o si no tiene la pericia necesaria sobre lo que está siendo sujeto a su control jurisdiccional, se puede auxiliar de peritos. Por otro lado, también el juez puede y debe estudiar, empaparse, ¿verdad?, de la materia cuando sabe que, cuando se da cuenta que llega un caso del que no tiene los conocimientos suficientes. Un ejemplo, los delitos cibernéticos, ¿verdad? Entonces, si el juez no tiene los conocimientos sobre todo lo que son las herramientas, las maneras en que se pueden transmitir los datos, entonces puede leer y estudiar y por supuesto empaparse siempre de los conocimientos de un perito. Y si eso se da en el desarrollo de una audiencia que esto no puede suceder de manera muy eventual, pero puede darse, ¿verdad?, por los hechos sobrevinientes en el desarrollo de la audiencia, también tiene las facultades de suspender, nombrar un perito y señalar fecha posterior para la continuación de la audiencia si ya se hubiese iniciado. Respecto de las aptitudes y valores éticos, explique en qué casos estaría permitido que un juez comente o critique el contenido de las decisiones de otros jueces, ya sea sobre casos pendientes o fenecidos. ¿En qué casos estaría permitido? Nunca, bajo ninguna circunstancia. Primero, si es un caso pendiente, no se ha emitido una resolución al respecto y lo que va a hablar es la resolución que tomó el juez competente para conocer. Entonces, un juez que no ha mediado la prueba, que no conoce los hechos, que no ha estado en contacto directo con los testigos, no puede emitir ninguna opinión de por qué otro colega tomó o no tomó la decisión que considere el juez que es la que debía de haber resuelto. Apreciación
sobre el órgano judicial. Mencione las principales fuentes de amenaza o riesgo contra la independencia judicial en el país y qué medidas propone para resolver cada una de ellas. Las amenazas o la amenaza más fuerte que yo he percibido dentro del órgano judicial como funcionaria es el peligro a la independencia judicial. Y este peligro a la independencia judicial puede ser de fuentes externas o puede ser, lamentablemente, al interior de la misma Corte Suprema de Justicia. De fuentes externas, pues sabemos que sí se han dado episodios, no últimamente, sino que en otras oportunidades, sobre todo con el ciudadano presidente. Y esto se ha dado pues en los gobiernos del licenciado Francisco Flores, del presidente Saca, cuando no se ha estado, cuando se ha hecho, cuando teníamos la posibilidad de hacer ese control difuso de la Constitución y que se declaraban inaplicables las leyes que en ese momento, para ser concreta, la ley contra maras o pandillas, no recuerdo en este momento el nombre completo, que en base al control difuso de la constitucionalidad, pues casi todos los jueces la declaramos inaplicables y entonces empezaron a haber señalamientos fuertes hacia el órgano judicial. Con el órgano legislativo no he percibido yo. También los periodistas son muy críticos, ¿verdad? Y a veces sus críticas son fuertes. Había por parte de comunicaciones del centro judicial que sacaban las noticias de los juicios o las audiencias que se habían realizado ese día vía Facebook. Y entonces los comentarios que hacían los particulares, ¿verdad? Allí iban incluidas amenazas y de todo, que ya después yo opté la decisión de decirle al joven encargado de prensa que yo ya no le iba a dar información sobre eso porque en la noticia ponían nombre, cargo, solo faltaba que le pusieran la dirección a donde lo podían ubicar a uno, ¿verdad? Entonces esas sí son presiones reales que se dan desde afuera. Desde adentro, pues también con los procesos sancionatorios y disciplinarios que se hacen dentro del órgano judicial porque no hay reglas claras, no se ha establecido dentro de la sección de investigación judicial si se pueden aplicar las figuras de la cesación, de la prescripción, del sobreseimiento. Los procesos en dicha sección solo admiten el recurso de revocatoria, que es ante la misma Corte en pleno. Lo ideal, ¿verdad?, sería que un ente diferente a la Corte Suprema de Justicia conociera de los procesos disciplinarios, que ese ente el idóneo sería el Consejo Nacional de la Judicatura y que la Corte pudiera conocer vía recursiva. Entonces, esa es una amenaza que quiera si o no se siente, sobre todo, ¿verdad?, si se toman medidas de facto que no aparecen en la ley, como es ordenar su traslado. La exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. Indique cuál es el criterio vigente de la jurisprudencia constitucional sobre su propia fuerza vinculante y argumente a favor o en contra de dicha disposición jurisprudencial vigente. Bueno, no sabría decirle si es el criterio vigente, ¿verdad? Pero lo que yo sé es que la jurisprudencia constitucional
siempre ha dicho que per se posee una fuerza vinculante que puede ser de dos tipos, de carácter general en los procesos de inconstitucionalidad y de carácter específico en el habeas y en los amparos. Entonces, y esta fuerza vinculante hace que sea de obligatorio cumplimiento, como todas las sentencias, ¿verdad?, para ya sea la persona o la institución a quien va dirigida el cumplimiento de esa sentencia. ¿Y qué es lo que puede hacer la Sala de lo Constitucional si no se cumplen con esas sentencias? Entonces, pues ya hay un delito penal, ¿verdad?, por el incumplimiento de las sentencias. Corresponde certificar y mandar a la Fiscalía para que inicie la investigación respectiva por desobediencia. Hay también como desde hace un tiempo para acá, la Sala ha tenido a bien que también da seguimiento a sus resoluciones para ver cómo es que cómo se va dando el cumplimiento de las mismas. Entonces, pues como sabemos, la fuerza vinculante que por sí misma tienen las sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional, uno espera que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, ¿verdad?, de cargo que esté desempeñando, cumpla con las sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional. Y esto es importantísimo en un Estado constitucional de derecho, porque eso es lo que nos permite tener el peso, nos permite tener los pesos y contrapesos, de que el poder no esté concentrado en un solo órgano del Estado. La última pregunta se refiere a la vinculación política partidaria. ¿Tiene o ha tenido afiliación a un partido político? No, jamás. Y de hecho ni siquiera he votado por el mismo partido en distintas oportunidades, ¿verdad? Sino que depende de qué es lo que está, cuáles son las propuestas que hace ese partido político. Hago esa aclaración porque a veces uno no puede tener vinculación formal, ¿verdad?, pero sí puede formar parte de lo que es el voto duro de un partido político, y eso pues también, aunque no forma parte de la pregunta, pero sí lo considero importante, de que eso también puede ir en contra de la imparcialidad del funcionario, dependiendo, bueno, ya estamos procesando a expresidentes, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, con eso hemos terminado el cuestionario que está diseñado para esta clave número 2. Voy a dejar abierto pues el uso del micrófono para que puedan, si ustedes así lo tienen a bien, preguntarle a la licenciada Agustina Yanira Herrera. ¿El Pleno tiene preguntas para la licenciada? Ah, sí, licenciada Daisy Castillo, y posteriormente el licenciado Santos Cecilio Tremilio Salmerón. Ajá, como estábamos hablando de la independencia judicial en la pregunta 3, mi pregunta más concreta es: ¿qué medidas concretas usted impulsaría en caso de ser elegida para magistrada de Corte Suprema de Justicia para proteger la independencia judicial de los juicios paralelos o campañas mediáticas sobre casos judiciales en trámite? ¿Qué medidas concretas? Bueno, quizás las medidas que yo podría impulsar como magistrada de la Corte Suprema de Justicia serían las encaminadas a las que ya había dicho de cierta manera, como es fortalecer la sección de investigación
judicial. En cuanto a su pregunta de los juicios paralelos, pues los juicios paralelos siempre van a existir, licenciada, o sea, porque nosotros somos funcionarios públicos y los funcionarios públicos, pues, incluso por eso se ha hecho de esta manera ahora abierta, para que nos conozcan, vean cuáles son las respuestas que damos. Entonces, y los juicios paralelos siempre se van a dar, pero entonces allí eso va íntimamente relacionado con la ética, en el sentido de cómo es que va a reaccionar el funcionario ante los juicios paralelos. Si va a salir convocando a los medios de prensa y defendiéndose que eso no es de esa manera, sino que de tal otra manera, o va a ocupar sus redes para empezar a escribir que la resolución no fue en ese sentido o en otro. Entonces, quizás lo que se podría dar hace, no sé, hace cuánto tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás, por parte de la Unidad Técnica Ejecutiva se seleccionó a un grupo de jueces, consideró que los que estábamos en más contacto con los medios, y nos dieron una capacitación sobre manejo de medios. Porque a veces también un medio siempre le va a vender lo que sea la noticia. Cuando en los periódicos a la primera plana ellos le llaman madera, ¿verdad? Entonces eso es lo que vende. Usted puede, yo antes, si me pedían entrevistas en los medios y todo, acudía no para nada relacionado con un caso, sino que opiniones técnicas. Entonces yo me iba hasta con los datos estadísticos y todo, y cuando oía que las preguntas de quienes estaban entrevistando, lo que menos les importaba era eso. Entonces dejé de acudir porque dije yo, no, y las llamadas o los mensajes que hacía la audiencia también eran fuertes. El clásico, ¿y usted qué haría si le hubieran matado a un hijo? ¿O usted qué haría si le hubieran violado a una hija? Entonces los juicios paralelos siempre van a existir, ¿verdad? Sino que está en el funcionario público cómo es que maneja esos juicios paralelos. Licenciado Tremín. Gracias. Hablando sobre la independencia judicial, usted planteaba que habían dos tipos de ataques a la independencia judicial, una interna y otra externa. En atención a eso, le voy a hacer dos preguntas. La primera es que si usted fuera elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles serían, ¿verdad?, los mecanismos que usted pudiera utilizar para poder contrarrestar esa amenaza a la independencia judicial? Primera pregunta, que si usted fuera magistrada, ¿qué mecanismos puede o propondría para poder contrarrestar esa amenaza a la independencia judicial? Y dos, ¿qué mecanismo le franquea la ley al juez, ¿verdad?, para cuando se siente amenazado sobre la independencia judicial? ¿Qué mecanismo le da la ley al juez para hacer valer su independencia judicial? Bueno, con relación a la primera, que ya se me olvidó. Estamos hablando de la independencia judicial. Sí, no, claro, eso sí. O sea, pero entonces, la primera pregunta. El juez, usted como magistrada, ¿qué mecanismo puede utilizar para poder auxiliar a un juez que en un momento dado está siendo... Sí, gracias, gracias, ya la recordé. Bueno, es importantísimo, y el papel que hace la Escuela de Capacitación Judicial es grande, que es súper importante la capacitación continua del funcionario. Y si se preguntan, ¿y qué tiene que ver la capacitación con la independencia judicial? Porque entre más conocedor es el juez del derecho, más capacidad tiene para fundamentar debidamente sus resoluciones, y son las resoluciones las que van a hablar, ¿verdad?, de si cometió o no cometió una ilegalidad. Y
Ya ahora vemos que existe una ley de acceso a la información pública, existe también una ley de ética. Entonces, si no está alguien de acuerdo con la resolución, entonces puede hacer uso de esas instancias fuera del órgano judicial, aparte de los recursos que se establece en la misma ley, porque si usted se fija, los ataques a la independencia judicial casi siempre van encaminados a que no están de acuerdo en determinadas decisiones que se toman por parte del funcionario. No hemos tenido, la mayoría de ataques han sido verbales, señalamientos, y según yo tengo conocimiento, también se acude muy poco a otras instancias fuera del órgano judicial. O sea, lo que generalmente hacen también, si no están de acuerdo en alguna resolución, lamentablemente, que atacan a la persona misma del juez y no a la resolución en sí, que como le digo, pues hay maneras de hacerlo. Entonces la capacitación y la seguridad que tiene el juez al resolver, sabiendo que ha tomado una decisión apegada a derecho, que hay todo un sistema constitucional y jurídico que lo respalda. Entonces eso lo debe de hacer sentir fuerte, lo debe de hacer sentir empoderado de la función que desempeña y no tener miedo de esos ataques externos que generalmente vienen de juicios paralelos. Y la siguiente pregunta, ¿me la repite si es tan amable? ¿Qué mecanismo le franquea la ley al juez para hacer valer, ¿verdad?, esta independencia judicial cuando se ve atacada, ya sea por factores internos o factores externos? Mire, por factores externos se tienen los relatores especiales, ¿verdad?, por parte de las Naciones Unidas para lo que es la independencia judicial. Ya existen una serie de documentos, ¿verdad?, la ética judicial, el Estatuto Iberoamericano. Entonces, y en cada uno de esa normativa, uno de los principios que se contempla es el principio de independencia judicial. Entonces, se puede ir al acudir al relator de las Naciones Unidas, ¿verdad?, para que venga a hacer una visita in situ, para ver si efectivamente hay un ataque a lo que es la independencia judicial, y puede emitir una opinión, puede dar incluso medidas cautelares para recomendaciones para las personas, para las entidades que están atacando la independencia judicial, o incluso para las mismas autoridades. Sí. No, también la ley le franquea de que si el juez siente que está siendo atacado por su independencia judicial, en primer lugar, si es externa, tendría que ser a la Corte Suprema de Justicia para que tome medidas en atención a proteger la independencia judicial del juez. Y si es interna, si es de la misma Corte, la ley le franquea que es el Consejo Nacional, el juez puede, digamos, hacer del conocimiento al Consejo Nacional de la Judicatura para que se proteja la independencia judicial, además de la que usted ha mencionado. O sea, me fui más allá. Ok, está bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene. Sí, la licenciada Gloria Elizabeth Álvarez. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes y mucho gusto, licenciada. Gracias, igual. Como todos he sabido de que los juzgados a nivel nacional, así como también ciertas salas de la Corte Suprema de Justicia, pues se tiene lo que es la mora judicial. Entonces, si usted llegara pues a ser elegida como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué medidas aplicaría usted para poder reducir la mora judicial sin que se haya necesidad de reformas legales ni incrementos presupuestarios? Gracias por esa pregunta, importantísima.
pues según el informe de labores de la Sala de lo Penal del año 2018, con el sistema Proteus, ellos ya no tienen mora judicial, ¿verdad? Eso fue el informe que se dio. Entonces había un plan piloto de que ese sistema se iba a poner en marcha en San Salvador. Se llama ese plan piloto Sistema Integrado de Procesamiento de procesamiento de casos, algo así. Entonces, que iba a comenzar en el Centro Integrado de Justicia Penal de acá de San Salvador. Tengo entendido que ya se está implementando en las cámaras, pero se ha quedado en suspenso porque después vino la pandemia y entonces ya la Corte tuvo que priorizar en sistemas, pero de otra índole para las audiencias virtuales y todo eso. Entonces, esperaría de que se pudiera implementar a nivel de todo el país. Lo único que eso no podría ser a corto plazo. La ambición sería que por lo menos a mediano plazo, porque hay todavía juzgados que no tienen ni siquiera internet. Los juzgados de acá de San Salvador, que en teoría estamos mejor, yo tengo una computadora de hace mucho tiempo atrás que no le puedo instalar ni Teams ni ninguna de esas plataformas de reuniones virtuales. Entonces se esperaría pues de que al implementar ese sistema a nivel nacional mejorara lo que es la mora judicial, porque si se ha tenido tan buena experiencia que la Sala de lo Penal a la fecha ya no tiene mora judicial, entonces estamos hablando de que ha sido un proceso exitoso. Pero otra cosa importantísima es el mapeo judicial. Tenemos años de estar hablando del mapeo judicial y la necesidad que hay de establecer un mapeo judicial. Es cierto de que como el derecho es cambiante, hemos visto que en la necesidad de que se han creado nuevas jurisdicciones, ¿verdad? La jurisdicción de niñez y adolescencia, la ley, la de extinción de dominio, bueno, etcétera. Entonces, pero cada una de estas nuevas jurisdicciones que se van instalando, se van haciendo las adecuaciones en espacios que ya ni siquiera reúnen las condiciones para que pueda ser allí un despacho judicial. Entonces, sí, y vamos a poner aquí tabla roca, ¿verdad? Para irles construyendo aquí en los pasillos, en lo que era una sala de audiencias, lo vamos a hacer despacho. Y entonces resulta pues de que sí es necesario, ¿verdad? Con el avance de las necesidades crear nuevas jurisdicciones, pero también en qué condiciones están los colegas que llegan a formar parte de esas nuevas jurisdicciones. Y particularmente la jurisdicción para una vida libre de violencia en contra de las mujeres está ya colapsada. Entonces se están haciendo convocatorias para crear nuevos juzgados, pero entonces eso implicaría infraestructura, mobiliario, y entonces ¿por qué no hacer un mapeo judicial de si hay juzgados que tienen determinada cantidad de colaboradores y ya tienen todo instalado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ver si en vez de estar convocando a todas esas otras personas para que formen parte de un nuevo juzgado, hacemos finalmente lo que es ese mapeo judicial? Y la carga no es equitativa tampoco, pues. Entonces, porque como la ley orgánica judicial ha distribuido también que es de manera territorial, que cada juzgado tenemos competencia territorial, y si a usted le tocó una jurisdicción con demasiada incidencia delincuencial, usted va a tener más trabajo
que a alguien que le tocó Antiguo Cuscatlán, por decirle algo. Bueno, yo tengo una última pregunta, si ustedes no tienen más preguntas, con relación al proyecto de poder implementar la casación en materia penal juvenil. ¿Cuál es su valoración después de más de 22 años, verdad? No, de 25 Ay, cumplimos perdón, el año pasado. 25 años ya, Sí, ya. Que fue una de las exigencias o de las necesidades que se dieron a partir de la vigencia de la Ley Penal Juvenil. ¿Cómo valora usted a estas alturas la necesidad de tener un recurso de esta índole para la justicia penal juvenil? Bueno, empezaría contestándole su pregunta, diciéndole que necesitamos una reforma integral de lo que es la Ley Penal Juvenil. Mejor dicho, hacer una nueva ley. Entonces ya con 25 años la ley ya es un adulto, ¿verdad? Y entonces las circunstancias en las que nació, en las que se creó esa ley, son completamente diferentes a las realidades actuales. Entonces, incluso los jueces, la delincuencia siempre va adelante, ¿verdad? Y es la ley o el derecho el que tiene que adecuarse a la delincuencia. Incluso los jueces de menores, que no me gusta ese término, pero todavía no se ha cambiado porque yo me veo como juez penal juvenil. Los jueces de menores ya no entendemos muchas de las realidades en que estos adolescentes se mueven, porque ya estamos hablando de crimen organizado, ¿verdad? Y aquello de andar a estudiar, aprendí un oficio, entonces ya ahora son nuevas realidades que las tenemos que enfrentar de otra manera. Entonces tiene que crearse una nueva ley, y eso hay un grupo gestor de los jueces de menores que estamos proponiendo eso desde hace un par de años, pero no hemos encontrado eco, porque también esas reformas parchadas que se han hecho han venido a dar al traste por completo con la estructura que tenía la Ley Penal Juvenil. Entonces, cuando esta ley se creó hace 25 años, porque yo formé parte del grupo que redactó dicha ley en el Ministerio de Justicia, entonces lo que se hizo es que se creó la apelación, pero se le puso una apelación especial porque tiene los requerimientos o los requisitos, mejor dicho, de una casación, que solo tiene que atacar, ¿verdad?, la errónea interpretación o la incorrecta aplicación, porque entonces se quiso proteger de tal manera la especialidad que no quería que eso se llegara al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos no eran especialistas y los magistrados de menores iban a ser los súper especialistas, y entonces ese fue el sentido que se le dio en aquel momento a la apelación especial. Pero 25 años después resulta que tenemos 3 salitas de casación, porque las 3 cámaras que hay en todo el país tienen criterios completamente diferentes para resolver, y entonces necesitamos, porque eso no nos ha permitido crear jurisprudencia. Bien, en la jurisdicción. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Nos vamos a quedar aquí, licenciada Agustina Yanira Herrera Rodríguez. Muchas gracias, y estará pendiente pues de que se le notifique los siguientes pasos de este proceso. Bueno, muchas gracias a todos, a los que no conocía personalmente, un gusto. Gracias. Y pues los felicito por este proceso que están realizando, ¿verdad?, de manera tan democrática y teniendo las reglas claras del juego.
Bueno, gracias. Esto lo dejo, ¿verdad? La Sí, clave se queda. Sí, porque El queda en su agua sí me la puedo expediente. Sí, llevar. se la puede llevar y si quiere más, allá hay otro vasito. Pase. Téngale. Atendiendo a la modificación que se hiciera y habiendo culminado la entrevista de la aspirante licenciada Agustina Yanira Herrera Rodríguez, corresponde en este momento la realización de la entrevista del aspirante licenciado Mario Alejandro Hernández Robles. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Mario Alejandro Hernández Robles. Sea bienvenido al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Nos encontramos en esta fase ya de entrevistas dentro de lo que es el proceso de selección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Usted pues se encuentra en esta fase después de haber superado la verificación curricular que en su caso acreditó que es licenciado en Ciencias Jurídicas, que posee diversidad de cursos, que tiene una experiencia docente entre 5 y 10 años, que además posee reconocimiento y que su conducta personal, antecedentes sobre procesos disciplinarios que acreditan parte de la moralidad notoria está positivo. Además, como juez o como funcionario judicial, se puede establecer bajo el criterio de preeminencia para los jueces más de 15 años dentro de la carrera judicial. 28. Sí, por eso, más de 15 años. 28 años, 28 años de ser juez de paz o de primera instancia. 5 años de juez de paz y 23 de juez de sentencia. Ah, de juez de sentencia, ¿de qué localidad? Tribunal de Sentencia San Francisco Gotera. Por esa razón es de que usted ha venido casi que en avión, ¿verdad? En helicóptero. Ahí alquilé uno para llegar a tiempo. Bueno, pero bienvenido nuevamente. Los resultados de su evaluación de la última, al menos del 2019, se establece como satisfactorio con mérito y su porcentaje para esta análisis curricular es de 3.22 dentro del 50% de la misma. Ahora, con la fase de entrevista, pues vamos con un 40% más la prueba psicológica o sociolaboral. Eso sumará en su momento un total, como usted bien lo sabe, de un 100%. Dentro de eso pasaría, en caso de alcanzar el 70%, a lo que es el banco de elegibles. Vamos a proceder en este momento a que el licenciado Nelson López Carranza, jefe de la Unidad Técnica de Selección, le facilite o le disponga de 5 sobres cerrados, licenciado Mario Alejandro. Usted va a escoger uno de ellos y al interior encontrará, primero si nos muestra la clave. Clave 2. Número 2. Usted encontrará, sí, con toda confianza ahí puede abrir el sobre en lo que el licenciado
nos entrega a cada uno de nosotros el formulario que usted tendrá en sus manos. Usted puede leerlo con tranquilidad y cuando esté listo, pues me avisa para que comencemos con su entrevista. También indicarle de que estas preguntas son sobre la base de una guía en particular y que además constituyen como las preguntas generadoras de la entrevista, porque después de esto, cada uno de los miembros del Pleno, si así lo disponen, podrán hacer uso también de este espacio para poderle hacer preguntas aclaratorias, comentarios, o que usted amplíe, ¿verdad?, algún punto en particular donde no haya sido muy claro o quieran ampliar, ¿verdad? ¿Está listo, licenciado? ¿Sí? Sí. Bueno, la primera pregunta es de carácter general y es con relación a cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué se adhiere a la que usted indique. Bueno, buenas tardes. Y con las disculpas del caso, ya es del conocimiento de ustedes cuál fue mi atraso. Difícilmente pude llegar antes, pero les agradezco que hayan tomado en consideración ese atraso que tuve. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué? Bueno, ya es del conocimiento de todos que hemos estudiado derecho de que hay un debate en las dos corrientes tradicionales, la corriente de justnaturalismo y el justpositivismo. Esto como fuente, como corrientes que son las que dieron origen al nacimiento del derecho, porque fue el pleito que tuvieron, ¿verdad? Y la clasificación surge porque ¿cómo se creó el derecho? Si fue a través de la moral, de un comportamiento basado en la teología, o fue creado por el hombre, que es el justpositivismo. Entonces, la clasificación surge de por qué se origina el derecho. O fue producto del ser humano o fue producto de unos fenómenos sociales, de una realidad objetiva que se vino a formalizar el derecho. Dentro de esas dos corrientes tradicionales, que son el origen, como ya lo dije, han venido surgiendo una serie de tendencias nuevas que ya hacen que no sea del todo positivo hablar de esas corrientes originales. Entonces, es mejor, a mi criterio, hablar de las nuevas tendencias que han venido cambiando esas corrientes tradicionales, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, las nuevas tendencias en la argumentación jurídica. Tenemos la teoría principialista y la teoría de nuevo constitucionalismo. Estas nuevas teorías han surgido porque el debate ya resulta retrógrado de si estamos ante un justnaturalismo o estamos ante un justpositivismo. Y desde ese punto de vista, al establecer como base esas dos corrientes y ver que se han quedado rezagadas porque han surgido nuevas tendencias, a estas alturas y como juzgador, yo he valorado de que estoy en un dilema del principialista y el nuevo constitucionalismo. ¿Por qué? Porque las dos se complementan. Entonces, si hablamos de principialista o principalista, tenemos que hacer uso de los valores y principios que existen inherentes a las personas y que también se encuentran plasmados en la Constitución. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha surgido la teoría del nuevo constitucionalismo? Porque el derecho se ha quedado rezagado, se ha quedado plasmado y la sociedad es cambiante. Han surgido nuevos hechos que se requieren que realmente se tomen esos valores que están allí implícitos en la Constitución y que se hagan valer atendiendo a los principios generales del derecho, como la justicia, la igualdad, la equidad,
Y entonces, bajo ese punto de vista, considero de que estoy yo en la corriente del nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo. No sé si... Bueno, en relación a los conocimientos jurídicos, la pregunta es cómo puede la Sala de lo Constitucional defender los derechos sociales teniendo en cuenta que el Estado para proveerlos tiene recursos escasos. Bueno, tiene que la Sala de lo Constitucional valorar esa dotación de recursos que tienen las instituciones para hacer valer esos derechos sociales, porque no va a venir la Sala de lo Constitucional a crear derechos o a fomentar esos derechos para que los hagan efectivos en la población si realmente las instituciones no tienen la capacidad. Entonces la Sala tiene que actuar conforme a los recursos que tengan esas instituciones, pero siempre no olvidando de que hay un interés que prevalece, que es de la población, en detrimento de las mismas instituciones. Pero la Sala de lo Constitucional tiene que agotar los recursos para hacerlos prevalecer, siempre y cuando las instituciones que proveen esos beneficios tengan la suficiente capacidad recursiva para dotarlos a los miembros de la sociedad. Las aptitudes y valores éticos. ¿Cómo debe responder un juez ante la invitación a participar como experto en derecho o como miembro de la judicatura en entrevistas de opinión, solo o junto con otros entrevistados, en la radio o en la televisión? Bueno, primero, ante una invitación tiene que verse cuál es el panorama, cuál es el ambiente, cuál es el escenario al que va a llegar el juez. Y no todo escenario va a ser propicio para que él pueda llegar a omitir opiniones, sino que tiene que ser en actividad de carácter académico, donde va a estar junto con otros funcionarios judiciales, junto con otros jurisconsultos, y atendiendo a, como le digo, a ese escenario, es que él podrá hacerlo o no hacerlo. Pero, como dice la misma pregunta, en entrevistas de opinión, sobre casos que no van a atentar o no van a deslindar su función como juez, que lo que él necesite en ese caso es mantener su independencia y su imparcialidad. Porque si va a tocar temas donde va a aflorar su imparcialidad, donde va a aflorar su independencia o donde va a aflorar su valor de corrección, de una persona correcta y honesta, entonces debe desechar eso, porque al juez no le interesa ser popular. Entre más popular es el juez, mayor problemas tiene a la hora de reflejar su condición de juez. Bien. Apreciación sobre el órgano judicial. Mencione argumentos a favor y en contra de que se reforme la Constitución de la República para reducir el porcentaje mínimo del 6% del presupuesto general de la Nación asignado al órgano judicial con el fin de fijar un porcentaje constitucional mínimo de educación. Este ha sido un debate que trae sus dillitas, ¿verdad? Pero es una cuestión que lo han tocado como un tema político los diferentes órganos del Estado, los otros dos órganos del Estado que han ejercido presión al órgano judicial. Pero en cuanto a eso de disminuir, yo considero de que no es prudente, no es válido, sino que debe mantenerse el 6%, porque eso surgió de los acuerdos de paz. Realmente no hay motivos para que el órgano judicial pueda desmejorarse en su 6% que tiene como presupuesto, sino que el Ejecutivo, en su afán de mejorar todos los servicios sociales, debe de ver por su medio cómo hacer para dotar de un buen presupuesto a los demás ministerios, como el de educación u otro, salud. Pero el órgano judicial quedaría desmejorado porque tantos proyectos que tiene, entonces no los ejecutaría, porque cada vez el derecho va exigiendo nuevas ramas, nuevos conceptos
y esas nuevas ramas, esos nuevos conceptos que se dan en este avance de la sociedad requieren nuevos tribunales, nueva estructura física y por lo tanto, sí, se le llegara a quitar, se va a reducir esa capacidad para poder dotar de recursos a toda la infraestructura que requiere el órgano judicial. Ya no habrán tantos tribunales, solo veamos el ejemplo hoy, hay un montón de tribunales que requieren ser creados, se están creando y se requiere más porque la demanda poblacional, la demanda del usuario así lo requiere. Entonces no se podría reducir ese 6% porque quedaría desmejorada la función que le corresponde al órgano judicial. Exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. ¿Cuáles son los desafíos futuros de la jurisprudencia constitucional en materia de justicia transicional? Bueno, tiene desafíos porque actualmente se están conociendo unos casos donde al final va a llegar a la sala de lo constitucional, que es la última en resolver y decidir sobre este tipo de casos. La justicia transicional requiere que se le dé una atención mayor, que la Corte se preocupe para que esos tribunales que están conociendo de esos casos de justicia transicional estén dotados de recursos, porque son casos bien difíciles, casos complejos y casos que traen un montón de años de haberse dado y que ahora hay un conflicto en la sociedad porque un sector está queriendo que se olvide eso porque basados en que hubo una ley de amnistía que ya habían quedado perdonados esos casos. Pero después de que declaró la Sala de lo Constitucional que era inconstitucional esa ley, entonces se ha vuelto a abrir y mucha gente dicen que están abriendo heridas nuevas, pero el órgano judicial tiene que seguir. Es una justicia transicional que debe llevarse a cabo hasta el fin último. Y la sala allí es un desafío que tiene y va a resolver en base a lo que le llegue como resolución de los tribunales inferiores. Es un desafío, pero tiene que enfrentar ese desafío. De ahí nació la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, entonces por lo tanto hoy le corresponde seguir con esa línea de jurisprudencial y decidir sobre esos casos como lo está exigiendo la ley, como lo está exigiendo el derecho internacional. Vinculación política partidaria. ¿Qué opina sobre la prohibición jurisprudencial y ética de vinculación partidaria formal y material de magistrados y jueces? Magistrados, magistradas, jueces o juezas. Se ha discutido eso de que incluso están presentando recursos de personas que dicen que eso es inconstitucional, el hecho de que se le violentan los derechos a pertenecer a una institución como es el órgano judicial, a un órgano y desempeñar un cargo, por ejemplo, de juez. Pero si somos realistas, en este país que es tan pequeño, no sería factible que se le permitiera a personas que han estado vinculadas a un partido decidir jurídicamente, decidir judicialmente, porque quiera sí o no, la imparcialidad se va a ver afectada a la hora de tomar una decisión. Claro, nosotros como jueces debemos ser imparciales, debemos ser independientes y resolver, tengamos enfrente a quien tengamos. No vamos a valorar otras circunstancias que no sea el caso en concreto. Pero, como nosotros los jueces no solo tenemos que ser, sino parecer, en ese sentido, si yo me toca un caso de una persona que ha estado vinculado a un partido político, donde yo en el pasado me vinculé, ya aunque merezca un fallo de inocencia, pero la gente, el usuario, la población, la sociedad, no lo va a ver con buenos ojos, sino que van a decir que influyó la imparcialidad por el hecho de estar vinculado a un partido
aunque haya sido en el pasado. Entonces considero de que no es bueno, no es sano. Claro, con eso se está perjudicando a un montón de personas que tienen esa aspiración y que realmente tienen capacidad, pero como estamos nosotros sujetos a una ética judicial, a una serie de principios, y uno de esos principios lo encontramos de imparcialidad, lo encontramos en todos esos códigos de ética que nosotros conocemos. Están en las reglas de Bangalore, en el Código de Ética Iberoamericano, en las reglas de Puerto Rico, que eso influye a la hora de una decisión. Por lo tanto, considero que no es prudente que se incluya a una persona que ha estado vinculada a un partido político que pueda optar a un cargo, a no ser que haya sido en el pasado unos 10 años atrás, ¿verdad? Pongo un parámetro de tiempo, 10 años. Bueno, con esto hemos dado por terminado el cuestionario base para esta entrevista. Estaría dejando a los concejales y concejalas, compañeros, compañeras, para que si van a hacerle alguna pregunta al licenciado Mario Alejandro Hernández Rosales. Robles. Ay, no, yo 2 veces he cambiado el último apellido. Me disculpa, no por le gusta favor. Robles, ¿verdad? Es que aquí leo Rosales. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas para el licenciado? Estamos Bien. cansaditos. Sí, yo tengo una acá también. No estamos cansados. Aprovechando que Desde las 9 de la mañana. que viene corriendo desde Oriente, doctor. Contraté un vuelo charter de ahí para llegar a tiempo. No tan a tiempo. Y en el supuesto, doctor, que Dios quiera lograr ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál pudiera ser algunas propuestas de mejora que usted pudiera plantear ya en la Corte en relación a las mejoras de los tribunales que están alejados de San Salvador, ¿verdad? En el caso hipotético suyo o nuestro, que de Oriente, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser su propuesta de mejora para esos tribunales o para esos jueces? Fíjate que cuando yo vengo a San Salvador así al tiempo, a la Corte, yo me sorprendo entrar a algunos tribunales y ver la calidad de mobiliario que tienen y ver cuántos recursos tienen. Y allá, digo mi tribunal porque yo lo fundé desde hace 23 años y soy el presidente ahí, y ver que no tenemos esa calidad de recursos. Entonces, una mejora sería una distribución equitativa de recursos para todos los tribunales y todas las instituciones y todas las dependencias que forman parte del órgano judicial en todo el país. Que no se quede lo mejor solo en esta área de San Salvador, sino que se distribuya equitativamente en todo el país. Que nos doten a todos de esos recursos que, si les vienen a unos, que nos lleguen a todos. Entonces yo implementaría eso y llevar un control de que efectivamente se les dote. No estar esperando y después de que 5 años pasan acá la dotación de ese tipo de recursos, allá a los 10 años nos mandan los que ya estos desocupan acá y nos van llegando allá. Entonces creo que hay una mala distribución de recursos y es lo que yo implementaría. No sé si eso es una, le puedo decir otra. Está bien, doctor. Sí, otra, por favor. Por ejemplo, la forma yo trataría de implementar, porque solo voy a hacer uno en 15, en 14 más, el hecho del tratamiento o el trámite que se le da a los procesos de investigación judicial, porque a veces se duermen en los archivos, pasan 2, 3, 4, 5, 6 años y no hay resolución final. Y entonces el juez está en esa incertidumbre jurídica, ¿qué van a resolver? ¿O qué criterio van a llegar los nuevos 5 para resolver sobre ese caso? Entonces eso es perjudicial para el juez, ¿verdad? Entonces no lo debe darse. Si hay plazos, que se cumplan esos plazos. No puede estarse prolongando mucho tiempo, ¿verdad? Eso, porque no es por nada, pero les quiero hacer saber de que cuando fui a pedir la constancia de
en investigación judicial, ahí no le quitan nada a uno, ahí cualquier denuncia, cualquier malestar que ha llegado, ahí se lo ponen en la constancia. He tenido problemas, la Fiscalía en Gotera con todo el tribunal, que éramos 3, resolvimos 2 casos declarando inocente a unas personas en delitos sexuales, vino la Fiscalía a denunciarnos a los 3 jueces. Entonces viene la investigación judicial, los declara improponibles, sin embargo me aparece en la hoja de vida que tiene la investigación judicial, y creo que eso no es bueno para ninguno de los jueces, porque van a decir, "¿Y cuántas cosas tiene?", y todas improponibles. Entonces mejoraría el trámite que se le da a los casos de investigación judicial para los jueces. Sí, en nuestros archivos sí aparece de esa forma, como cerrados, ¿verdad? Archivados de esa manera. Pero aparecen siempre en la constancia. Sí, esas Sí, están yo ahí, son trataría de- antecedentes, ¿verdad? Eso sí, no se ha quitado. No Pues sé. es lo que voy a ir a quitar yo cuando llegue a la... Bueno, ahora, yo tengo otra pregunta al licenciado, hoy le voy a decir Hernández Robles. Rosales Llanoa. Ya va a decir que no me gusta el nombre, pero bueno, mire, en el año 2019, en noviembre, la Corte Suprema de Justicia dio un salto de calidad al hacer un lanzamiento oficial y público de su estrategia de prevención de la corrupción del órgano judicial. ¿Usted conoce ese documento, licenciado Mario Alejandro? No lo conozco en exactitud, fíjese. Solamente Bueno. así los datos aislados de eso. Bueno, este documento dentro de todo tiene algunas propuestas muy interesantes que no solo van precisamente a un compromiso y una lucha frontal contra la corrupción y de fortalecer la integridad del órgano judicial como tal. Lógicamente esto le da oportunidad para también contribuir a la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Y una de las cosas que me gustaría que usted pudiera dar su opinión es sobre algunas propuestas en relación al fortalecimiento de la Dirección de Probidad. ¿Qué opina usted con relación a ello y de qué forma, si usted considera que es importante que de llegar a la Corte Suprema de Justicia, pudiera usted mejorar o qué nos puede decir sobre esa parte? Lo que necesita la sección de probidad es una mayor independencia, porque yo he considerado y se ha visto y es notorio que a veces hay influencias internas cuando se están haciendo las investigaciones de parte de probidad. Entonces necesita más independencia. Claro, dependiente del órgano judicial, pero independencia en las investigaciones que realiza. Porque si está parcializada las investigaciones, la corrupción nunca la vamos a parar. Entonces necesitamos una mayor independencia, dejar que la sección de probidad actúe, dotarla de mayores recursos, incluso hasta de mayor recurso humano, para que pueda realizar bien su función y no inmiscuirse en la investigación que realiza a todos los funcionarios que están sometidos a investigación. Ahora, ahí encuentro yo, disculpe, un contrasentido, porque me dice de que debe tener independencia y debe dejarse trabajar, pero estando siempre dentro de la Corte Suprema de Justicia. O sea, eso es un poco es que la independencia a la que me refiero es independencia interna. Por eso. En el sentido de que deben trabajar sin presiones internas. Cuando le digo sin presiones internas me refiero a los mandos medios y altos de la Corte Suprema de Justicia y la no inferencia de presiones externas, porque
si la sección de probidad está sujeta a directrices externas del mismo órgano judicial, difícilmente va a ser una unidad que va a combatir la corrupción en un 100%. Entonces, no es que haya una contradicción. La independencia me refiero en que los dejen trabajar, sin injerencia, y los informes que elaboren con toda la investigación que realicen, los presenten a Corte Plena y que Corte Plena, al valorarlos, al revisarlos y valorarlos, decida lo que corresponda. A eso me refiero. Y lo mejor sería entonces que se sacara de la Corte Suprema de Justicia. Al llegar a la Corte tendría que ver si... Que valorarlo. Que valorarlo. Bueno, muchas gracias, licenciado Mario Alejandro Hernández Robles. Hoy ya no se le olvida. No, ya no se me olvida. Bueno, le agradezco mucho, fíjese, y con las disculpas de caja yo venía pensando que ya de ellos van a estar como lo era el positivismo ideológico, que está la ley y se cumpla. Y la regla decía que usted tenía que estar a las 3:50, pero no veo que estamos entrando a una nueva tendencia en la teoría del derecho, ¿verdad? Que estamos siendo más flexibles. Más flexibles. Ajá, está muy bien. Justicia. Pues es comprensible, ¿no? Usted viene de lejos, estamos en medio de una pandemia. Sí. Lo ideal hubiera sido que utilizáramos todo este sistema y usted se quedara allá y hiciéramos la transmisión. Ya en la próxima Pero va usted no mejor a vamos trasladarse a Oriente cuando hayan candidatos. Pero no es lo mismo inmediar, escucharlo, Sí, claro. ver sus gestos, sus expresiones y nosotros tener una mejor valoración con relación a su entrevista. Eso es importante Así y también muchas eso gracias. dice que en la Corte también es bien de ser, porque a ver, la Corte, hay muchos de nosotros que no somos conocidos. Aquí no sé de cuántos de ustedes me conocen, yo casi el licenciado, con usted nunca he tenido a veces solo así de hola, salud, la licenciada sí, con usted no, ¿verdad? Con la licenciada sí. Entonces, es importante. Por ejemplo, en la Corte llega uno y ¿quién es? Dicen, hay 3 en la terna, no lo conozco. Ah, no, sí lo conozco y veo que actúa bien. Pero no saben que el que no conocen puede ser quizás mejor, ¿verdad? Pero como no lo conocen, me voy por este. Pues le quiero decir de que hoy ya lo conoce toda la comunidad jurídica porque estamos transmitiendo en vivo. Aunque han de haber dicho, ya terminó, ya todo el mundo se fue a su No. casa. Dejó el teléfono y dejaron. No. Bueno, pero bueno, les muchas agradezco gracias. mucho a ustedes. Bueno, feliz retorno. También. No es suficiente. Espere, vamos a cerrar. Con la intervención con la entrevista, Adiós, que realizada le vaya bien. al licenciado Mario Alejandro Hernández Robles, culminamos la jornada de este día y reanudaríamos el día lunes 8 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Quedamos convocados para esa fecha. Muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias.